Grabar. Nico Oye, tenía algo. yo, yo me declaro fanático de tu trabajo, o sea, te Gracias. sigo y sé cómo, y creo que he rastreado un poco formalmente de cómo va, y ahora es interesante poder que lo contigo, poder escucharlo. Y como para empezar con tu nuevo trabajo, tu último trabajo, tu más reciente, hay cosas que podría rescatar, tal vez, que tienen que ver con la estrategia, las decisiones que se toman, que algunas podrán venir de la formación de ingeniero y otras de artista, pero ¿cómo es, entonces, en qué momento, más allá de ¿Se la está viendo? formalidad del dibujo, ¿sí? De la formalidad del dibujo, el acercamiento a la abstracción, pero una abstracción que responde a un esquema, un diagrama de flujo, por así decirlo, a un sistema? ¿Cómo llegáis a sistematizar, o cómo si es que es posible sistematizar tu método de trabajo, tu método de encontrar la imagen, cuando ya estás trabajando derechamente con lo digital y la programación misma? Mira, hay varias cosas que contar, digamos, un poco para ver cómo llegué acá, digamos. Eh, que son todas como, parten como a veces de lo casual, digamos. Yo en la U, cuando estaba en los últimos años también de U, tenía un gran problema y era que tenía, como ahora, digamos, lo tenía como todos, digamos, como tenía poco tiempo, ¿cachai? O sea, imagínate, ¿cachai? Haciendo la carrera, cualquier carrera que tú hagas, te dedica tiempo y tenía que sostener, tenía que trabajar, weón, ingeniero, toda la weá, entonces, no. Eh, entonces llegó un momento en que quise optimizar el tiempo, ¿cachai? Entonces dije, ya, si empiezo a trabajar digital, la weá va a ser más rápida. No voy a tener que, ¿cómo se llama? Que ir a comprar las telas, weá, no voy a tener que preparar la weá, no voy a tener que no sé qué, entonces, puta, voy a empezar a trabajar digital. ¿Cachai? Así como por ahí. Y coincidía que yo había hecho unos cursos en la U había unos cursos como de web digitales, que eran bien básicos, pero yo hice un curso que incluía Photoshop y incluía Flash, ¿cachai? En esos tiempos, weón. Entonces, la weá es que a mí Flash me alucinó, pero por una weá muy, muy rara, digamos. Me alucinó por una weá que yo no podía compartir con nadie donde estaba. Y era que, no sé, ¿cachai cómo funciona Flash? ¿No? ¿Cuándo hace Flash? Es estas animaciones que se hacen. Action Script. Claro, pero no sé si se han sentado, ya no se puede, porque ya no. Frente a la plataforma de Flash, y que tú haces un monito, que lo arrastrás y que lo Ah, dibujás y perfecto. que la Sí, sí, weá. sí. No sé si lo han hecho, digamos. Es una animación como que tú haces figuras y las moví, no sé qué, una opción como muy básica, por decirlo, pero que estaba pensada para hacer weas livianas para internet, ¿cachai? Entonces, y en algún momento yo estaba con el profe de esta wea y el weón dice, enseña, suponte, no sé, hace una carita y en la carita hace un ojo y el ojo se mueve. Entonces queda el ojo moviéndose y después él mueve la carita. Entonces el ojo se mueve y la carita se mueve y la carita y el ojo se mueve dentro de la carita, ¿cachai? Entonces, ¿cachai? Porque teníais líneas de tiempo para cada weá. Entonces tú podías meter una línea de tiempo dentro de otra Hay línea de tiempo. anidación de objetos. Sí, Exacto, ¿cachai? sí. Bueno, antes que todo, Jorge, eh, yo hice también un taller de Flash, así que dale nomás que estoy entendiendo todo. De hecho, mi trabajo fue Ya, uno de los mejores de Flash de mi curso. ¿por qué yo rayé la papa en ese rato y que decía que yo no podía compartirlo? Porque yo me acordé de, suponte, de, no sé, weón, años en ingeniería física, no sé cuánto, no sé, contemporánea, no tengo idea, y que te hablaban de, no sé, pues el problema era, no sé, una mosca va dentro de un tren, no sé qué era, weá, qué sé yo. Entonces tú veías que, no sé, pues, weón, una weá que se llamaba como un movimiento, puta, no me acuerdo cómo es el concepto físico, pero es como movimiento relativo. Entonces, ¿qué le pasa a una mosca que va dentro de un tren? Pues la mosca no siente que se mueve como el tren, así como nosotros no sentimos que nos movemos con el mundo, sino que, ¿cachai? Y tú eras capaz de hacer con Flash esa weá, ¿cachai? Entonces yo decía, weón, onda, un físico que agarra la weá, que y hace un modelo, la weá, y todo, cada uno tiene su tiempo, pero su tiempo no se mete con el tiempo del otro y todo funciona, ¿cachai? Pero era como que yo se lo decía a alguien y era como, plop, po, weón, ¿cachai? O sea, ya sí, o sea, y ahí yo empecé a cachar también que cómo se desconectan los mundos, ¿cachai? El mundo de la ciencia con el mundo del arte, ¿cachai? Cómo en el sentido de que hay conceptos que se pueden trabajar de la misma manera, están
hasta con otros nombres en una parte y en otra y son la misma weá. ¿Cachai? Entonces yo ahí empecé a alucinar con esta weá de Flash y yo empecé a hacer como unas animaciones en Flash, que también eran muy abstractas y muy ambientales y me permitían esta weá de, de que yo hacía la animación en mi casa y el otro día me conseguía el data y llegaba con el data al taller, weón, y con esa weá apagaba todo y metía mis animaciones. Entonces la weá me funcionaba muy bien. Y ahí empecé como a animar, pues bueno, empecé a hacer animaciones, qué sé yo. Y, y en algún momento, después de eso quedó ahí como también como un poco en el olvido, después agarré el tema de la memoria, qué sé yo. Y cuando empecé a hacer ingeniería, ya cuando salí y empecé, ¿cómo se llama? Ya, no sé, pues bueno, no sé, no sé si coincide, pero probablemente anda por ahí cerca, fui papá, ¿cachai? Entonces mi tiempo se empezó a reducir así más todavía, ¿cachai? Más todavía, y el ingeniero tenía que trabajar también para solventar todo lo que había que hacer, ¿cachai? Entonces yo me veía sentado en un escritorio, ¿cachai? Haciendo ingeniería, y me acuerdo que, no sé, pues, bueno, tenía, en algún momento tenía, no sé si una triple o una tela que suelte ahí, entonces yo, ¿cachai? Como que hacía, me paraba un rato, pintaba, hacía una weá, y volvía a sentarme, y, weá, y no funcionaba la weá, pues, bueno, no entráis como en ese proceso como cuando uno entra como en una obra de arte, en un trabajo, dibujando, pintando, la weá, que te concentráis y como que llegáis a la... ¿Qué pasa en realidad en ingeniería también pasa que, no sé, porque, ¿cachai? Como que tenéis que darle tiempo a la weá para que la weá vaya dando, ¿cachai? No, no podía. Y en un momento dije, ya, filo, a ver, ¿cómo hago que mi computador también sea la buena cosa que yo pueda estar trabajando en el mismo computador todo el rato, en una cosa y en la otra? Y ahí descubrí esta plataforma, esto es Processing. Ujú. No sé, ¿lo cachai? Que esta plataforma que es como programación orientada a artista, que al final es programación igual, pero tiene finalmente un loop eterno que te está dando vuelta, ¿cachai? Imagen. O te está dando vuelta. Y traté de alguna manera de empezar a experimentar. Y ahí puta, estuve años que no sé, hacía rebotar una pelotita para acá, para allá, qué sé yo. Después se le sumaba otra cuestión, después le sumaba otra cuestión, y empecé a hacer. Y me di cuenta que de alguna manera para mí era fácil programar. Yo cuando estuve en la U tuve un ramo, y a mí me enseñaron Turing, que por lo entendido, digamos, saben que ese es como es antes de C, es como el lenguaje como del año de la pera, yo fui la última generación que se le enseñó Turing. Pero al final toda es la misma hueá, ¿cachai? Todos los códigos son muy similares, qué sé yo. Entonces me fue fácil, entre comillas, entrar al mundo de processing y quise entrar un poco desde esto empecé a averiguar que existía esta hueá del arte generativo, que de alguna manera, leyendo cuestiones por ahí, hay una definición que me parece muy buena que hace un tipo, no me acuerdo cómo se llama, bueno, pésimo con los nombres, pero el tipo dice una cosa como, hace una referencia como al Tao, y dice como que las cosas naturales, las cosas que crea el hombre, se crean de afuera hacia adentro. En el sentido que tú tomáis una piedra, por ejemplo, y la esculpís para sacar la escultura, o tomáis las piezas de una casa y así, de madera y así una casa, qué sé yo, pero la naturaleza no construye de afuera hacia adentro, sino que construye de dentro hacia afuera en un proceso replicativo. Y de alguna forma el arte generativo lo que busca es eso, o más o menos por ahí. No sé si todos pensarán como él, pero yo le encontré mucho sentido en lo que él decía. Entonces yo empecé un poco a hacer esto, como estos bichitos, para mí eran estos como bichitos. Siempre también a mí me gusta mucho el trabajo de Theo Jansen, así como estos bichitos como que como que viven dentro de la montaña, como que crecen. Entonces para mí era muy chulo empezar como a darles esta como vida y que empiezan a generarse, ¿cachai? Y ahí me di cuenta de muchas cosas, de decisiones que he ido tomando con el tiempo, pues, por ejemplo, trabajar el color, que era una weá, ¿cachai? Que es la misma cuestión que el dibujo. Es algo, entre comillas, que yo siento que es como atractivo, pero a mí pero te aleja de la academia, pero la weá de alguna manera como que es un desafío, ¿cachai? Yo siento que es un desafío trabajar con el color, es mucho más complejo. Entonces me autoponía y empecé a trabajar estas cosas, ¿cachai? Coque, Y, una, y- una ¿Sí? pregunta más, ¿cómo se llama? De decisiones, porque, disculpa que te haya interrumpido, estaba de mal lado de No, puta. dale, 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 dale. Si yo hablo, Igual, hablo mucho, así que párenme nomás. no, no, está bien, pues sí, de eso se trata esto, se habla, habla. En algún momento tú terminas con esto como resultado, que son las fotografías, que se generan por Sí, medio de estas realizaciones automáticas de pintura. ¿Qué te calienta más? sí. ¿Qué te calienta más? ¿Los No, lo que pasa es videos, que cómo se sí. generan, o estos No. resultados fotográficos,
o la imagen estática del resultado. Sí, mira, yo creo, y vuelvo un poco como lo que decía antes, yo creo que el video es mucho más artístico en el sentido de entender y ver cómo esto se produce, digamos. Pero yo, a mí la imagen, tengo esa como fascinación por la imagen estática, digamos. Eh, Aquí vuelvo un poco, yo siento, no sé si se nota, digamos, pues, yo creo que sí, digamos, que esto es como un arrastre de todo lo que vimos antes, digamos, ¿cachai? Se va como de lo biológico con lo mecánico, con la cuestión, ¿cachai? Con la cuestión. Entonces, con lo micro, con lo macro, ¿cachai? La escala, ¿cachai? Eh, entonces, por eso me gusta la imagen estática, porque te plantea o le plantea al espectador esas dudas, ¿cachai? Esto lo hizo una máquina, esto lo hizo un hombre, esto es pequeño, esto es grande, esto es biológico, esto no sé qué. En cambio, cuando tú ves la animación, siento que también yo creo que ahí es súper interesante el punto de vista como más de la creación, ¿cachai? Como de ver cómo esto se va creando, cómo se va multiplicando, es mucho más atractivo para poner en cualquier lado, creo yo. Siento que te resuelve cosas, ¿cachai? Así como rápidamente, y te genera otras preguntas, ¿cachai? Pero creo que esas otras preguntas son un poco más como más como de otro calibre, no sé cómo decirlo, ¿cachai? Como más técnicas casi, ¿cachai? Siento que la imagen estática te llega un poco por lo estético, ¿cachai? Hay una cuestión no sé cuál es, qué palabra usar, ¿cachai? Pero como que te produce cierta cercanía. Yo no sé cómo lo ven ustedes, digamos. A mí me encantaría como A mí me pasa todo lo contrario, pero también pensando en el conocimiento de la técnica, ¿cierto? Que cuando ya estáis más familiarizado con el lenguaje, con los procedimientos, podía entender que hay una serie de iteraciones que llegan a este resultado y también son fascinantes, si bien son fascinantes como resultado final, también te plantean preguntas que ya podrías pensar que son de ingeniería inversa, que es como yo podría especular de cómo llegaste acá, ¿cachai? ¿Cuáles es son que los objetos? tú ¿Cuáles estás son las metido en la formas? programación, pues, claro. Sí, sí, claro. Claro. Entonces, pero también es entretenido, por eso me gusta. Es la idea de descubrir cómo se llegó a esto, que también podría pasar con la pintura, así como si la última pincelada fue esta, cuál es la que vino detrás y podéis leer las capas en esta inversión, ¿cierto? Ingenieril, de cuáles fueron las decisiones que se tomaron, cuáles son los objetos predominantes. También plantea una pregunta, que es como si es que la imagen existió antes de que hubiera todos esos pasos, porque podría parecer una imagen automática en el sentido de lo que aparece, pero no es que aparezca porque sí, es que hay una serie de decisiones, una y otra, que hacen que esto se genere y sea el resultado. Esto es un resultado, no es una fantasmagoría, así como una visión, ¿cierto? De LSD o lo que queráis. ¿Está tan claro eso, Nico? Sin saber el proceso. Yo veo la imagen y yo veo proceso, pues yo veo cómo se formó la imagen por lo que estoy viendo. Pero no sé si es que hubiese llegado a eso si es que no conociese la forma, el video, eh, el, el video que muestra cómo se hace. No sé, ahí tengo una pequeña confusión. Yo creo que también hay una mala costumbre también no sé si es de redes sociales o algo así, pero yo no sé, no soy muy amigo del do it yourself, por ejemplo, que es como, mira, esto se formó así y así se hace, sino que me parece más atractiva, cacha, a esto se llegó, tú averigua cómo llegaron a eso, o sea, para mí esa es la pregunta, ese es el reto. Ujú. ¿Cómo se hizo esto? ¿Cachai? En la pintura también puede pasar lo mismo. ¿Cuáles fueron la serie de decisiones, todas las pinceladas que vienen de atrás hacia adelante, ¿cierto? Porque se superponen, son superposiciones de Lo que pasa es que decisiones. ahí hay una cercanía como con la parte técnica de la pintura, po, ¿cachai? Como de generar veladuras, de ¿cómo se llama? Y del dibujo, de generar espacialidad, ¿cachai? La composición, ¿cachai? Sí, Siento que ujú. hay una cosa así que hay que aclarar, yo creo que, y es que independiente que uno sepa o no de programación, un poco lo que yo hago es definir reglas y definir aleatoriedad en las reglas, ¿cachai? O sea, Ujú. sabiendo que también, haciendo el paréntesis, que cualquier web que sabe, digamos, también entiende que los computadores no tienen, no pueden hacer nada aleatorio realmente, digamos.
es una weá que es una weá muy compleja que para nosotros nos parece aleatorio, pero suponiendo eso, entonces lo que hago yo es como definir un marco de trabajo y dentro de ese marco de trabajo yo le doy ciertas normas y dentro de las normas yo le permito cierto nivel de aleatoriedad. Ujú. ¿Sí? Entonces ahí para mí se me hace hasta más interesante porque yo no sé lo que va a pasar. Y también hace otra cosa que es más interesante, creo yo, y es que yo no puedo repetir la imagen. O sea, yo le pongo play, me hace una imagen y yo le pongo stop y esa imagen yo no la puedo volver a repetir nunca, como era, como fue. Porque tiene grados de aleatoriedad entre medio que nunca se van a volver a repetir. Eso es interesante, digamos. Encuentro yo como desde Y el punto de también vista también humano. puede pasar con la pintura. O sea, me refiero a ¿Ya? que una cosa es el ejercicio físico del pintor y las decisiones que toma en la pintura y la misma del programador del generador de imágenes. Pero cuando ya tenía este marco de referencia, es verdad, es irreplicable y tiene esa originalidad, ¿cierto? No le veo, no hay tanta diferencia entre el trabajo manual y el trabajo de una máquina cuando la máquina ya está supeditada a reglas humanas. Es que eso a mí me interesa mucho, digamos, en el sentido de que, y creo que es como bien difícil de abordar, y es esa idea de que este es un trabajo humano o es el trabajo de una máquina. ¿Sí? Probablemente sea el trabajo humano. Es que, mire, no sé si lo estoy llevando a un extremo demasiado, eh, demasiado, ¿cómo se podría decir? Arbitrario. O sea, lo que lo voy a llevar a mi experiencia, po. A mí me pasaron, para que sepa el público, yo estuve hace poco en Madrid y vi por primera vez un Goya, pero un buen Goya, po. O sea, vi el fusilamiento del 3 de mayo, ¿cachai? Y lo que me pasó con ese cuadro, que, bueno, en esa sala, donde está el fusilamiento 3 de mayo, está al lado del 2 de mayo. El 2 de mayo es cuando Madrid se levanta en contra de los mamelucos, de los suches de Napoleón, que eran todos árabes. Y 3 de mayo es el fusilamiento de forma arbitraria de residentes de Madrid, en represalia por haberse levantado en contra de Napoleón. Y en esa sala hay un par de cuadros que hablan del mismo tema, porque si no me equivoco, cuando los españoles se liberaron de Napoleón, como que esa es su fecha patria, como que ellos celebran cuando sacaron a Pepe Botella y volvió el rey de España. Esa es como sus fiestas patrias, si no me equivoco. Igual lo voy a revisar después. Pero con Goya, y es un poco un cliché, porque tal vez también tenía las ideas de Gonzalo Díaz, que nos hablaba acerca de eso. Con el 3 de mayo, fusilamiento 3 de mayo, uno ve la veladura y uno ve la inteligencia de la pintura, uno ve cómo se hizo, uno se ve cómo Goya aprovecha la veladura o la mata de tela o el fondo como para solucionar cosas, pero solucionar de forma tan inteligente, tan dinámica, que la pintura es tan dinámica que es como cine, no sé, es como hay una representación ahí que te llega, que te cautiva, a diferencia de los mármoles que hay al lado, que son figuras súper duras en el mismo tema y que no te conmueven. Entonces, por ejemplo, lo que me pasa con este cuadro es como, o sea, podemos hacer una diferencia entre, volviendo nuevamente a mi comentario snob, que tuve, también vi unos cuantos Rafael. Y en Rafael, por más que indagara, yo no podía ver cómo Rafael llegó a ciertas soluciones pictóricas. Está todo ahí muy duro, muy hermético, pero con Goya yo vi su técnica, yo vi sus soluciones, vi la materia, estaba ahí, vi su inteligencia. Y me pasa, y ahí está mi confusión, que no sé si es que, porque acá yo veo procesos, veo movimientos, veo el mecanismo, cómo se realizó esta pintura digital o esta imagen, pero no sé si es que estoy condicionado por el video que ya vi antes también. Bueno, también puede ser que con Goya vi los procesos porque yo pinto, y también algo de pintura sé. Pero me pasa con esta imagen que yo veo el movimiento también, po. Veo cómo se fue construyendo poco a poco. Eh, bueno, lo veo como un mérito de estos trabajos, de estos registros que haces tú del proceso. Es bonito que encuentro esa parte, ¿ah? O sea, yo creo que
un buen pintor, digamos, no tiene miedo a que se vea como pintor. ¿Sí? De alguna manera ve el mérito, digamos, de su pintura y cómo construye, digamos. Cuando uno como que quiere esconder las cosas, así como que es porque como que creéis que hay un error dentro de eso, digamos. Entonces, es muy bonito, yo encuentro que lograr con una obra, no sé si mostrar el procedimiento, pero sí de alguna forma que el procedimiento sea latente en la obra. Creo que eso es muy bueno, digamos. Hay Yo un no sé, yo, comentario, hay un comentario que hacían de Velázquez, que me recuerda a lo que tú estás diciendo, que es la soberbia de Velázquez, ese ojo que tenía y ese tipo de solución, imagen, no creo que haya pintor, mejor pintor en el mundo que Velázquez, pero habían pintores colegas, si no me equivoco, era este socio del Rubens, que decía que la pintura de Velázquez, con lo soberbia en técnica que es, era muy humilde. No sé si me explico. Estaba ahí la humildad del oficio, no sé cómo explicarlo, dentro de su genialidad y su buen ojo, su forma de pintar, estaba ahí de forma, ¿cómo se llama? Desnuda, ¿cómo se llama? La ejecución, el oficio. sí, sí, yo creo que eso es súper bonito llegar ahí, digamos. O sea, yo tengo una veladura, obviamente, con mi trabajo. O sea, no soy capaz de verlo realmente. Yo trato de tomar decisiones y todo, digamos. Yo creo que a todos nos pasa, digamos, con lo que uno hace, digamos. Pero siempre estaba como en ese interés. Yo siento eh, incluso, quizá es una ridiculez lo que voy a decir, ¿cachai? Pero yo cuando pensaba en estos trabajos, si tú veis las animaciones, no sé si podéis poner otra por ahí, Martí, digamos, el, el, es un ejercicio súper sencillo, que lo hace cualquier persona que hace un primer código, toma una línea, puede tomar una línea y irla repitiendo muchas veces. Pero a mí, cuando yo vi eso, que es muy, esto es súper antiguo, aquí te volviste a Matar pre-universidad. a Victoria, pucha, pero acá se pueden igual, po, ¿no? Sí, pero esto es Flash, pues, volviste aquí, volviste a Flash. Esto es lo que yo hacía en Flash. ¿Cachai? Pero Eh, y, yo dejo me, acá el video. y yo me entretenía mucho con esto porque yo le hacía el audio. ¿Cachai? Y había tomado un ramo en la U que se llama Introducción a la Música Electroacústica, donde te enseñaban cómo la música clásica derivó en la música electrónica. Entonces yo hacía mis sonidos, o sea, me pasaba muy bien. Eh, pero un poco me perdí con Dios, digamos. A mí me pasa ¿cómo se llama? Que, como digo, quizás demasiado, no sé, cuando yo veía esa línea que se repetía, que se repetía, que se repetía, yo pensaba en Duchamp, ¿cachai? Pensaba en el desnudo Januar No. Escobar, ¿cachai? Creo que quizás puede ser gratuito, no sé cómo decirlo, es demasiado sencilla para decirlo, ¿cachai? Pero yo veía en esa línea que se repetía, que se repetía, que se repetía, que se repetía, un gesto que podía guiñar tan lejos, ¿cachai? Y desde una posición tan lejana como en lo digital, como no sé qué, ¿cachai? Entonces, Hablemos de futurismo, sí, pues Jorge. sí, sí. Bueno, pero no, pero acuérdate, no sé si yo leí mal la anécdota, pero Duchamp se emputeció con el futurismo, o sea, lo que hicieron, él quiso ir a una exposición futurista y le dijeron que su trabajo era cubista, pues, weón. ¿Cachai? Eh, Entonces, y el eh, weón dijo, puta, weón, es arte, pues, weón, no, ni cubismo ni futurismo, o sea, porque... la anécdota, como nos la contaban a nosotros, es que Duchamp, de hecho, tenía hermanos que pintaban, si no me equivoco, eran todos cubistas, porque el cubismo se transformó en un academicismo. Pero se enojaron con Duchamp porque eso parecía futurismo. Futurista, al revés. Claro. Y tú sabes que futurismo era el fascismo italiano. Sí, pues. No, sí, pero así todos están súper cerca conceptualmente. O sea, tuve para una persona que, bueno, para nosotros no, pues, pero una persona que como que se acerca desde lo visual sin tener conocimiento y pone el Sí, cubismo y el futurismo al lado, digamos, son primos, pues, weón, sí, ¿cachai? po. Pero un poco yo entiendo que la búsqueda ahí es la representación de distintas dimensiones, ¿cachai? Que de alguna forma en uno está el espacio y en otro está el tiempo. Entonces, es interesante, digamos, pero yo lo que pasa es que el artilugio, por así decirlo, de esta repetición de la animación,
lo que hacen normalmente, no sé si usted, o sea, yo me gusta ver como artistas generativos, ¿cachai? Y los artistas generativos, este otro, digo, lo que hacen los artistas generativos de alguna manera, lo que yo me he dado cuenta es que vienen muy siempre por el lado de la programación. O sea, son gente que tiene un conocimiento de la programación, pero tiene poco conocimiento estético o formación estética. Entonces, como que se embolinan en esta cuestión de crear una gran animación y lo que hacen es ir apagando las capas y dejando la Sí, animación sí, como va sí, sucediendo. sí. ¿Cachai? Y de hecho, Eh, perdón, justamente es lo que pasa, y yo creo que podríamos establecer que la diferencia entre las animaciones y la imagen final es que en tanto esto parece una serie, no tiene tiempo. Y en ese sentido, podría parecer una torpeza terminarla. Es como, bueno, esto podría estar andando todo el día por 100 años, 100.000 millones de años, y siempre van a pasar cosas. Pero la gracia es que en ese paso del tiempo, tú tomaste la decisión de frenarla y tomar la imagen, capturar la imagen, Ujú. así como la fotografía y el cine, o lo que queráis, el mundo y la Claro, pintura. claro, Es claro. la decisión de pararla, frenarla, dejarla ahí. Y esta agua podría seguir eternamente, o sea, no tiene sentido que dure 5 minutos cuando podría durar 1000 años. A eso voy. Son dos procedimientos distintos. O sea, que esto se acabe no tiene sentido. Y que lo otro tenga que ser rescatado como en su proceso, lo podemos ver en las redes sociales, que es como, mira, así se pinta, así pinté una hoja, y tiene todas las capas y tiene un final. ¿Por qué quiero ver ese proceso? Que es como una especie de mal acostumbramiento a entender que parece que lo puedo hacer yo, parece que fuera un manual, parece que... sí, pero ahí yo tengo una dicotomía. Yo coincido contigo y por eso que yo también rescato la imagen, digamos. Pero también yo creo que cuando uno ve la animación, se abre a otra cosa, ¿cachai? Es como que, por ejemplo, en mi infinita búsqueda de ganar algo, digamos, como artista, digamos, hice un trabajo para la Bienal de Artes Mediales, digamos, que era digamos, donde encontré en el sentido del humano de Maturana, el hueón, no, de máquinas y, ¿cómo se llama? De máquinas y, no me acuerdo cómo se llama el libro, de máquinas. El hueón, donde denuncia un poco la autopoiesis, el hueón en los años 70 le pide a Varela que hagan un código para, ¿cómo se llama? Para demostrar que la vida se puede generar sola, digamos. Entonces, el hueón define cuatro tipos de entidades, una que se junta con otra que es canalizadora, no tengo idea, y el weón llega a la predicción de que esas cosas interactuando por sí mismas en algún momento van a formar otra cosa distinta. Entonces yo me cuelgo de esa weá y agarro mi código y le pongo esas reglas. ¿Cachai? Y hago correr el código. ¿Cachai? Y pasa lo que dice Maturana, porque a ellos también le pasó, que lo hicieron seguramente con un computador que se veían puras líneas de amarilla, o sea, naranja o verde, digamos. Pero aquí pasa que los elementos se van juntando, se van transformando y finalmente se agrupan. ¿Cachai? En Entonces, los 70 aparece John Conway con Game of Life, sí, el juego de la vida, que claro. son 3 reglas para ciertas células y ver cómo se reproducen, cómo se extinguen por cercanía. Son tres. Es que eso me parece interesante, son reglas. Siempre estamos definiendo reglas para un mundo posible. Y esa es la unión más inmediata e inevitable que está entre la ciencia y el arte, que defino una regla y veo lo que pasa, ¿cierto? Sí, y yo creo pero por eso digo que a mí me gusta mucho la imagen estática, pero todavía tengo esta cosa con esta imagen que es la animación, que siento que de alguna manera como que se te abre otra parte, ¿cachai? Que es como ya, es como como te decía, esa necesidad del cerebro de resolver, ¿cachai? Cuando tú veías una imagen y decís, ya, esto es una manzana, es mi amigo que veía pura teta, digo. Entonces, cuando tú ves esto, es como un desafío mayor que te decís, puta, ¿qué va a estar pasando acá? ¿Cachai? Pero entonces, yo creo que no sé si todavía lo logro, pero a mí me gustaría llegar como a un equilibrio donde
donde alguien pueda creer que entiende lo que está pasando. Ujú. Siento que es súper difícil porque en realidad, aunque pongáis 3 reglas, cuando vais sumando y sumando y sumando elementos, la complejidad se hace mayor a nivel de entendimiento que se transforma en algo caótico, digamos. Pero eso me gusta un poco de la animación y no sé qué tiene más, desde el punto de vista como de la academia, no sé qué tiene más valor, digamos, si la imagen estática o esta animación. Pero sí creo que toman caminos diferentes, ¿cachai? O sea, de alguna Den- manera. Dentro del grupo yo soy el que hace las reacciones. Puta que me gusta esa etapa de los grises acá cuando se empieza a formar y que acá hay unos grises que son más claritos y acá son unos grises con más, ¿cómo se llama? Contraste. Me gusta, disfruto. Mira, ese gesto de ahí, el que se está viendo ahí y que después se replica acá, que disfruto ese gesto. Eh, sí, pues, o sea, hablando de la imagen estática y nuevamente el video, Y va un bochón y cruzando, ¿viste? claro, Abajo. claro, sí, 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 ahí está maravilloso. El, sí, es muy divertido y yo me acuerdo que una vez tú me lo mostraste, ¿eh? Y me mostraste las fotos y después yo dije que igual sería interesante ver el video, pero sí, pues, dentro de todo muy Bueno, técnico, Martí, tú dale. fuiste el que me incitó un poco, y esto, yo Martí, y bueno, y en general, yo soy como súper despegado con la crítica de mi trabajo, o sea, soy súper receptivo a todo porque creo que está bien, digamos. Y en Martí yo dije, mira Martí, weón, te mandé unas weas, ¿cachai? Que llevo haciendo un tiempo, weón, dame tu opinión y todo, por favor, weón. Y Martí dijo, no, tan bonito la weá, pero ¿qué, pues, weón? ¿Qué? Puta, no sé, pues, weón, es como un protector de pantalla. Sí, dije yo, sí sé que es como un protector de pantalla, weón, pero sí, pues me dijo, ponle algo, po, búscate alguna weá, alguna cosa que te ayude como a darle más discurso, no sé, qué sé yo, otra weá. Y ahí me encontré con la weá Maturana, po, weón, ¿cachai? Yo no sé si está en lo correcto ese consejo, da lo mismo, pero para mí estuvo en lo correcto en el sentido de que me abrió la posibilidad. Es que eso es Y hoy post-copy. día, sí, Dale, pues, y hoy día, dale. por ejemplo, yo lo que estoy buscando es tratar también de buscar referencias como de cosas que pasan, reglas, y poder meter esta regla en animaciones como esta. ¿Cachai? Entonces, esto es la wea de Maturana, obviamente mirado desde un punto de vista, y yo tuve que tomar más decisiones que no la hacen, ¿cachai? Pero yo podría tomar, no sé, pues, weón, la formación de las rocas en la capa no sé cuánto, de no sé qué, ¿cachai? O la interacción de los átomos de no sé qué, y todo eso tratar de traducirlo en una weá que es estética, o no sé si estética es la palabra, que es construcción de imagen, y que de alguna manera toma reglas que ya existen, ¿cachai? Bueno, siempre va a ser lo mismo, pero nunca igual. Entonces, tratar de aprender, de conocer el mundo a partir de sus fenómenos. Sí, es un nuevo impresionismo, en el sentido de que tratamos de entender a partir de unas reglas que es la representación de la visualización de los datos. ¿Qué datos? Bueno, los datos para ellos eran los datos de la luz, para nosotros pueden ser una fórmula matemática, pero es cómo se comporta esto en el tiempo, y eso es lo interesante, que en la búsqueda genética, tal vez tratar de descubrir cuál es la relación histórica de la humanidad, la evolución de la humanidad a partir de dónde partir, ¿cierto? Esta idea con estos ejercicios nos permiten ver inversamente, como ingeniería inversa, cuál es el origen de las cosas. Y ahí estamos buscando. De hecho, esto es generativo, más que una animación, es una web generativa porque está interactuando con un estímulo, con una entrada, ¿cierto? Con el mouse va poniendo Claro, le voy a objetos poner. que se van desarrollando. No, no sé si tenga que ver, pero el que estoy pensando harto me toca mañana la clase de posimpresionismo, un concepto muy equivocado, pero sí, posimpresionismo. Y yo antes de la clase veo documentales de todo lo que voy a hablar. Estoy todo el día viendo documentales. Creo que a veces le dedico demasiado tiempo a las clases, dejo de hacer otras cosas. Y pensaba insisto, no sé si tenga relación, pero es para la conversación. Pensaba en Signac, si no me equivoco, sí, el que pintaba el puntillismo, que nunca se llamó puntillismo, tenía otro nombre, y pensaba que en todas las investigaciones que él hizo sobre instituciones científicas, sobre el color,
sea, más que nada, investigó a personas que estudiaban el tema del color. Él tiene una paleta súper restrictiva, pero que me parecía muy distinto y a la vez me parecía un poquito una paja, pero al final entendí que eso era lo que él intentaba hacer y que le gustaba, era que él seguía las teorías del color de un científico, pero muchas veces se vio en el problema de que esas teorías del color no se aplicaban a los colores al óleo, en materia. O sea, por ejemplo, él hacía ciertas combinaciones de color, pero por alguna razón el color amarillo que él conseguía no era del que hablaba el teórico, que cuando hablan de color era más de luz que de la materia pictórica. Entonces como que toda su pintura salía al carajo porque no daba la materia en relación a la teoría, a lo teórico, en relación de... Y que además a veces se le cambiaban los colores, todas esas cuestiones, se me imaginaba todo el proceso meticuloso que él hacía y pues, después por lo matérico no funcionaba, era otra Es algo cosa. que pasa, es algo que pasa mucho en la ciencia, que es establecer modelos. Los modelos para entender un sistema son modelos que tratan de entenderlo y a veces, aunque parezca el 99% que corresponde, el modelo no funciona. Y no funciona porque aparece una pequeña singularidad que dice, bueno, hay que cambiarlo todo de nuevo, hay que replantearnos el modelo. Entonces, a mí me parece bonito esa idea de, tú estás planteando un modelo para generar imagen. Y te Sí, gusta, vais viendo, vais evaluando si satisface o no el marco donde trataste de meter ese modelo. sí, sí, y al final yo creo que es muy loco porque todos son modelos, ¿cachai? Porque de ¿Mm? alguna manera nuestra apreciación de la realidad es un modelo, ¿cachai? O sea, tenía un cerebro que con toda su genialidad, digamos, el huevo puede captar, no sé, no tengo idea, el 50% de lo que está pasando, menos, yo creo. Y entonces el huevo lo que hace es modelar, pues, bueno. El huevo te hace un esquema de lo que estáis viendo, ¿cachai? No te dice lo que está pasando, te da, y entre medio filtra, ¿cachai? Filtra sensaciones, filtra las weas que quiere que te van a hacer mal, para que no te cagues psicológicamente, o te amplifica otras que tienen que ver con tu historia personal, qué sé yo. Entonces al final es muy loco porque yo siento que hay un trabajo como de la ciencia, tiene un trabajo o cree que alcanza la realidad. Por suerte, creo que la ciencia como más contemporánea se da cuenta que no, digamos. Pero el arte siento que está en esa también y en esa aceptación que no alcanza la realidad y que la realidad no es alcanzable, pero tu realidad es tan válida como la del otro. Entonces, es muy loco ese weá de los modelos. A mí yo rayo un poco la papa con esta cuestión de la percepción, de las cuestiones. Eh, y- pero como te decía un poco, hay que uno raya la papa hasta cierto punto, ¿no? Porque si no te volvís loco, digamos. Pero como lo que pasaba con la memoria, lo que decía con la memoria, o sea, en el momento que aceptáis que tus recuerdos no son tus recuerdos, sino que son una derivada de los recuerdos, si te echáis a morir, digamos, estáis mal, pues, bueno, o sea, entonces es muy bonito